Esto no es un sueño. Por 8 minutos estuve donde el olor de perfume caro se mezcla con carne en descomposición, donde cantantes gospel famosos intentan alabar, pero gusanos ahogan sus gargantas. Vi el destino de cristianos tibios, hipócritas, y el de usted que envía mensajes de adulterio en WhatsApp durante el culto. Esto es real. No estoy aquí para contarle una parábola o una ficción barata. Estoy aquí para advertirle con la verdad cruda y despiadada que mis ojos vieron, que mis oídos escucharon, y con el eco de los lamentos que aún resuenan y queman en mi alma. Quizás usted piensa que su pecado es un secreto, que sus me gusta a publicaciones vanidosas en redes sociales, sus prendas de ropa compradas para provocar miradas masculinas o sus mensajes privados buscando coqueteo fuera del matrimonio son insignificantes ante los ojos de Dios. Quizás usted cree que su apariencia de piedad, su sonrisa forzada cada domingo en el templo, su Biblia bajo el brazo, es suficiente para engañar al cielo. Pero el cielo no se engaña con la idolatría de píxel, con la adoración al espejo, con el culto a la imagen, ni con la hipocresía que viste de lino fino y ostenta joyas, mientras el corazón es un nido de serpientes venenosas. Yo fui uno de ustedes, un experto en la doble vida, en la fachada impecable que ocultaba un abismo putrefacto. Mi vida antes de esos 8 minutos era una coreografía de religiosidad vacía, una obra maestra de la simulación espiritual. Mi devoción era una performance estudiada, mis oraciones un eco hueco y mi corazón un refrigerador congelado por la indiferencia y el autoengaño. Hasta que la realidad me golpeó como un rayo, hasta que el velo fue rasgado y me enfrenté a la verdad que usted se niega a ver. Una verdad que cambiará su percepción de todo, una verdad que exige una decisión ahora, antes de que sea demasiado tarde para usted también. Yo era uno más en esa multitud que usted ve, ¿sabe? De esos que se sentaban en el primer banco, levantando las manos con un fervor ardiente. Lloraba en la alabanza, pero muchas veces era solo emoción superficial, no quebranto genuino. Mi voz resonaba fuerte en el coro, impecable, alabando a Dios con los labios, mientras mi mente juzgaba el vestido de la hermana de al lado o planeaba la próxima selfie espiritual para las redes. Publicaba versículos bíblicos impactantes, frases de fe que generaban una cascada de amén tras amén, alimentando mi ego con cada like y comentario. La gente me veía como un baluarte de fe, una columna en la iglesia. Pero si hubieran podido abrir mi pecho y mirar dentro de ese corazón de apariencia tan pulcra, habrían encontrado un nido de serpientes, un teatro de hipocresía, un pantano de vanidad. Por dentro, estaba podrido, en descomposición lenta y silenciosa, como una fruta hermosa por fuera, pero devastada por los gusanos en su corazón. A un cascarón vacío, una tumba blanqueada. Por dentro, estaba podrido, en descomposición lenta y silenciosa, como una fruta hermosa por fuera, pero devastada por los gusanos en su corazón. Y sin embargo, era elogiado. Oh, sí, era el primero en llegar a la iglesia, mucho antes de que el sol asomara, y el último en irme, con las luces ya apagadas. Mis manos siempre estaban ocupadas, levantando sillas, limpiando el altar, organizando cada evento. Mi voz siempre en alto, alabando, o así parecía. Las oraciones que yo dirigía, solemnes y profundas, con palabras pulcras, resonaban por el templo. La gente me miraba con admiración. ¡Qué siervo! ¡Qué ejemplo de piedad!, decían. Sus ojos me seguían, sus palabras de elogio eran incienso a mi ego. Pero esa era solo la capa exterior, la pintura fresca que ocultaba las grietas. Mi Biblia estaba siempre abierta, pero no para empaparme de la verdad de Dios, sino para encontrar versículos con los que refutar a otros, para justificar mi propia visión del mundo o, peor aún, para impresionar a quien me observaba.
Mi santidad era una coreografía meticulosa, un acto ensayado para ganar aplausos humanos, no para complacer al Padre. Cada sermón, cada estudio bíblico al que asistía, cada mensaje de adoración, no filtraba mi alma, no se clavaba en mi conciencia. Era solo información, datos que acumulaba para mostrar mi erudición espiritual. Mientras por fuera proyectaba una imagen inmaculada, por dentro mis pensamientos eran cloacas. Mi teléfono, siempre pegado a mi mano, no buscaba versículos, sino validación en redes sociales, persiguiendo likes como si fueran mana del cielo. Mi idolatría de píxel era voraz. Juzgaba con dureza a la hermana con la falda demasiado corta, mientras mi mente fantaseaba con vanidades y deseos carnales mucho peores. Criticaba al hermano por su coche nuevo, mientras en secreto envidiaba su prosperidad y planeaba cómo conseguir la mía, aunque fuera a costa de mi integridad. La ofrenda que depositaba, aunque generosa, no nacía de un corazón agradecido, sino de la expectativa de una recompensa, un trato con Dios, una inversión para mi futuro aquí en la tierra, no en la eternidad. Mi tiempo devocional era una formalidad aburrida, un tic más en mi rutina, y a menudo lo saltaba para ver un capítulo más de mi serie favorita, creyendo que nadie, ni siquiera Dios, notaría mi ausencia. Mi corazón, lejos de Dios, estaba peligrosamente cerca de la putrefacción. Una putrefacción que solo yo conocía, pero que él veía con una claridad aterradora. Mi vida era un escaparate. Me obsesionaba la imagen, no para glorificar a Dios, sino para glorificar mi carne. Cada arruga incipiente era una sentencia, cada kilo de más un pecado capital ante mi propio espejo. Gastaba fortunas en inyecciones de ácido hialurónico, en el Botox, que paralizaba mi expresión para ocultar los años, en tratamientos de láser que prometían una piel perfecta. No importaba si el dinero venía de diezmos que debía haber entregado o de recursos que mi familia necesitaba. Mi rostro, mi cuerpo, eran mi templo. Las tiendas de lujo eran mi santuario. Cada vestido, cada pantalón de marca no era comprado por necesidad, sino con la fría intención de generar envidia en otras mujeres o para provocar miradas lascivas en los hombres que me cruzaba. No era modestia, era seducción disfrazada de estar a la moda. Mi maquillaje era una máscara impenetrable. Capas y capas de base, corrector, contorno, colorete, sombras, delineador, rímel, todo para crear una ilusión, para borrar a la verdadera yo, la que estaba llena de miedo e inseguridad. Odiaba mi reflejo sin esa armadura cosmética. Quería que la gente viera perfección, no la realidad de un alma vacía, llena de polvo y telarañas espirituales. Buscaba la aprobación de los humanos, el halago barato que alimentaba mi ego putrefacto. No me interesaba la aprobación del cielo. Mi reino era esta tierra, entre la vanidad y la superficialidad, mi única adoración, la imagen engañosa que el espejo me devolvía. Y mientras tanto, mi espíritu se asfixiaba, lento y doloroso, bajo el peso de cada mentira cosmética, de cada prenda de ostentación, de cada palabra de halago que me robaba un pedazo más de mi alma. Él lo veía todo, cada pensamiento vanidoso, cada inversión en mi ídolo de barro, cada segundo dedicado a la futilidad. Y yo, ingenuamente, creía que lo ocultaba bien. Mi vida era un constante vaivén entre la santidad aparente y la podredumbre interna. En la iglesia, mi perfil de redes sociales gritaba versículos bíblicos cuidadosamente seleccionados, imágenes de adoración, hashtags como bendecida, sierva de Dios. Todo un teatro digital para cosechar amén y me gusta que alimentaban mi ego. Era una idolatría de píxel, una sed insaciable por la validación de desconocidos, por el número de corazones que mis publicaciones alcanzaban. Mi alma estaba secuestrada por el algoritmo.
Pero detrás de esa fachada, en mi feed privado o en las historias que solo veían mis contactos más cercanos, la historia era otra. Allí, las poses eran provocativas, las escasas prendas ajustadas delineaban cada curva del cuerpo que supuestamente era templo del Espíritu Santo, pero que yo exhibía para provocar comentarios lascivos. Fotos en playas paradisíacas con bikinis diminutos, poses calculadas para insinuar, videos bailando reggaetón en discotecas donde el humo y el alcohol eran el incienso. Versículos de la Biblia por la mañana, bailes y publicaciones sugerentes por la tarde. Santidad era una palabra que solo usaba para adornar mi perfil público. La verdad es que mi devoción era para mi reflejo en la pantalla, para cada like y cada comentario que inflaba mi vanidad. Mi iglesia era el espejo del teléfono, mi congregación, los cientos que me seguían y me aplaudían en mi pecado silencioso. Y mientras más me gustaban, más sentía que mi obra digital estaba siendo recompensada. No era un seguidor de Cristo, era un seguidor de mi propio ombligo, envuelto en una capa de religiosidad barata. Mi hipocresía no conocía límites. Recuerdo claramente aquellos domingos sentado en la tercera fila de la iglesia, justo detrás de los diáconos, disimulado. Eran cerca de las 11 de la mañana y 35 minutos. El pastor, un hombre con voz de trueno y pasión ardiente, predicaba sobre la santidad, pureza de corazón, ojos limpios, mente renovada. Decía que Dios veía hasta los pensamientos más íntimos. Pero mientras sus palabras resonaban en el santuario, mi corazón era un pozo oscuro de engaño, mi mente una cloaca. Mi mano, aparentemente apoyada en mi regazo, sostenía mi celular en modo vibración, pegado a mi palma. La pantalla, con el brillo bajo y estratégicamente inclinada para no ser detectada, proyectaba un mundo paralelo y prohibido. Un mundo de mensajes de WhatsApp que ardían con concupiscencia. No eran correos de trabajo ni notas familiares, eran intercambios furtivos, codificados con emojis y frases de doble sentido con una mujer que no era mi esposa. Fotos disimuladas, sugerencias explícitas de encuentros futuros, promesas de escapadas secretas. Todo eso sucedía mientras el coro entonaba alabanzas celestiales y la congregación levantaba sus manos al cielo. Era un ballet macabro. Por fuera, fiel adorador, con la Biblia y una expresión de devoción, por dentro, adúltero digital, cuya alma se entregaba a la inmundicia. Mi boca pronunciaba amén y aleluya con fingido fervor, pero mi espíritu estaba lejos del altar, atrapado en la red de mi propia lujuria, enredado en cada píxel de esa pantalla. La sangre de Cristo se derramaba simbólicamente en el altar, y yo, en mi soberbia, la pisoteaba con cada mensaje de texto, con cada corazón dividido. Creía que nadie lo veía, que mi pecado estaba perfectamente oculto bajo el manto de mi piedad, mi apariencia intachable. Me sentía invencible, astuto, un genio del engaño. Pensaba que engañaba a todos, a mi esposa, a mis hermanos, incluso a Dios. Era un experto en el arte de la doble vida, un maestro en la farsa más vil. Pero el infierno no se alimenta de apariencias pulcras ni de fachadas religiosas, se alimenta de almas podridas, de corazones que eligen la oscuridad, y la mía estaba en plena descomposición, exhalando un hedor espiritual insoportable que solo el cielo y el infierno podían percibir. Aquel 22 de agosto, en un martes cualquiera, a las 3 de la tarde y 23 minutos, estaba en la sala de juntas, inmerso en reportes de mercado, mientras mi asistente traía mi café de almendras. El aire acondicionado zumbaba, el sol de la tarde se filtraba. Todo era rutina, control. Mi imperio crecía, mi influencia se expandía, mis redes sociales vibraban. Parecía la vida perfecta, pero era una fachada para la putrefacción interna. De repente, una punzada. No era estrés, ni reflujo. Fue un golpe seco, helado, directamente en el pecho, extendiéndose a mi brazo izquierdo con una velocidad aterradora. Intenté gritar, pedir ayuda, pero mi garganta se cerró, ahogando las palabras en un sonido gutural. El café se resbaló, derramándose sobre los informes inmaculados. Mis ojos se nublaron, la sala de juntas giró.
El zumbido del aire acondicionado se volvió un silbido agudo, insoportable. Mi corazón, que latía con orgullo por mis logros y con indiferencia por las almas que pisoteaba, ahora se desbocaba, un tambor enloquecido. Cada latido, un martillazo, cada respiración, un jadeo fútil. El oxígeno se escapaba, no de mis pulmones, sino de mi esencia. Mi cuerpo se desplomó, pesado, sin control, la silla girando conmigo, mi cabeza golpeando la mesa de caoba. Y entonces se acabó, un corte limpio. Un instante fui carne, hueso, ego. Al siguiente fui un soplo, un desprendimiento súbito, como una capa invisible de mí mismo separándose de mi piel, flotando apenas unos centímetros por encima. Vi mi propio cuerpo inerte en el suelo, mi asistente gritando, los informes empapados de café y un hilo escarlata de sangre de mi nariz, manchando mi camisa de seda. Sentí horror, no por mi carne muerta, sino por la verdad desnuda de mi espíritu. Ya no estaba en ese cuerpo, pero estaba ahí, flotando, consciente. El hedor espiritual que el cielo y el infierno conocían, ahora yo también lo sentía, adherido a mí como una segunda piel. El cuerpo yacía ahí, inerte, un cascarón vacío. Mis ojos espirituales, ahora más nítidos que nunca, lo veían con una distancia espeluznante. Era mío y ya no lo era. Intenté mover un dedo, levantar una mano, emitir un sonido, nada. La conexión se había cortado de raíz como un cable brutalmente arrancado de su enchufe. Ya no había control sobre la materia que había sido mi prisión y mi palco de vanidades. El aire a mi alrededor vibraba con una tensión que jamás había experimentado en vida. Era un vacío, pero no uno silencioso. Era un vacío que gritaba la verdad de mi existencia, sin filtros ni maquillajes. Cada mentira que conté, cada apariencia de piedad que fingí para impresionar a la congregación, cada publicación en redes sociales buscando validación, todo flotaba ahora a mi alrededor como burbujas pútridas, explotando en mi conciencia. La realidad golpeó con la fuerza de un martillo divino. La vida terrenal, con sus fachadas pulcras y sus secretos inmundos, había terminado, irreversiblemente. No había vuelta atrás. No había más oportunidades para borrar el historial de Google con búsquedas de adulterio. No había más noches para borrar mensajes comprometedores de WhatsApp antes de que mi cónyuge los viera. No más tiempo para fingir una reverencia profunda en el culto mientras mi mente calculaba el valor de las joyas que lucía la hermana de al lado. Todo había concluido. El telón había caído sobre la farsa que llamaba mi vida. Y la desesperación, fría y cortante, comenzó a envolver mi alma en este espacio intermedio, este limbo de la verdad. Todo había concluido. El telón había caído sobre la farsa que llamaba mi vida. Y la desesperación, fría y cortante, comenzó a envolver mi alma en este espacio intermedio, este limbo de la verdad. La primera sensación no fue un sonido ni una imagen nítida, fue un hedor tan nauseabundo, tan indescriptiblemente asqueroso que me perforó el espíritu. No era una putrefacción cualquiera. Esto era diferente, perverso, diseñado para torturar el alma. Era como si alguien hubiese tomado la carne humana en descomposición más pútrida, esa que se desprendió de los huesos y se volvió una masa inerte, y la hubiera mezclado, de forma deliberada y cruel, con el aroma empalagoso, dulzón y mareante de los perfumes más caros, esos que prometen una falsa distinción, una sensualidad fabricada y superficial. Un contraste grotesco. La dulzura de la mentira, la promesa vacía de la belleza exterior, sofocando la cruda verdad del pecado. Ese olor no solo me revolvía el estómago, o lo que quedaba de él en mi estado incorpóreo, sino que me hacía sentir la vergüenza, la vanidad, la podredumbre moral de quienes se perfumaban por fuera, mientras por dentro albergaban un cementerio de intenciones impuras. Era el testimonio olfativo de la hipocresía, del pecado oculto bajo capas de fragancia y apariencias. El aire mismo se sentía pesado con esa esencia de condenación, de carne corrupta que nunca se arrepintió, de deseos carnales no crucificados. Me invadió una repulsión visceral,
Era el aliento del abismo, sí, pero también el cheiro de la vanidad desmedida, del orgullo que se creyó superior, del alma vendida por un frasco de perfume y una mirada de aprobación. Quería vomitar, pero no había nada, solo mi alma se contraía de puro asco. Aquella era la firma olfativa del infierno, grabada a fuego en mi memoria, una advertencia de lo que el pecado produce en su forma más pura y eterna. Y aquello era solo el comienzo. Y aquello era solo el comienzo. El hedor insoportable se mezcló con una sinfonía de horrores que laceraba mis oídos. No solo había gritos de tormento o lamentos de desesperación, aunque saturaban el aire denso y putrefacto. Lo que realmente me heló la sangre, perforó mi alma con la daga de la verdad, fue otra cosa. Eran voces. Voces que una vez llenaron estadios, que resonaron en la televisión, voces que yo mismo había escuchado con admiración. Eran cantantes de gospel, famosos, sus rostros aún vívidos en mi memoria, tal como los veía en pantalla. Aquí estaban, intentando alabar a Dios, intentando elevar un canto, pero era imposible. Cada vez que abrían la boca, que intentaban formar una nota, una palabra sagrada, una horda de gusanos asquerosos se retorcía y trepaba por sus gargantas, asfixiándolos desde dentro. Sus cuerdas vocales, instrumentos de alabanza, ahora eran canales de putrefacción. Sus intentos de canto se ahogaban en estertores, en un gorgoteo gutural de horror y repulsión. Aquellos poderosos coros, antes llenos de unción, se habían transformado en alaridos estrangulados, en gruñidos que resonaban con una desesperación tan profunda que me hizo sentir náuseas. No podían cantar, solo gemir, ahogarse, retorcerse. Su adoración se había convertido en un tormento eterno, una burla cruel de lo que un día habían fingido ser. Era una tortura sonora, prueba de que el don más sublime puede ser pervertido si se usa para la vanidad o el lucro. Aquellas voces, antes tan claras, ahora eran solo el eco de una mentira que seguía cobrando su precio en la eternidad. El sonido de su sufrimiento, la visión de aquellos gusanos devorando sus órganos mientras intentaban cantar, jamás podré borrarlo de mi mente. No era música, era el lamento eterno de la traición, de la santidad vendida por la fama y el aplauso humano. Cada nota ahogada, cada suspiro de asfixia, me gritaba que el juicio de Dios es justo y terrible. Y aquello era solo el comienzo. Siempre con el cabello impecable, uñas postizas pulcras, vestidos costosos para glorificar a Dios con su imagen. Pero bajo esa fachada, su corazón albergaba envidia, chisme destructivo y crítica feroz a cada hermana no perfecta. Su cabello, antes brillante, incinerado hasta la raíz. Sus manos, que señalaban defectos ajenos, extendidas, calcinadas, buscando una misericordia que nunca ofreció. Y ese olor, a laca quemada, a cosméticos derretidos, mezclado con su carne chamuscada, el perfume del juicio sobre la vanidad. El infierno no era un mito para ateos, no, era real, tangible, y estaba lleno de rostros que vi en las bancas de la iglesia, de personas que yo creía salvas, hombres de negocios cristianos que estafaban a sus empleados, mujeres de oración que destrozaban reputaciones con lengua viperina, jóvenes que vivían en discotecas y adoraban los domingos. Sus gemidos, ahora, no eran sus oraciones simuladas, sino el eco eterno de sus conciencias podridas. El infierno era donde la máscara de la piedad se desprendía, revelando el horror de un alma sin santidad, donde la vanidad, hipocresía y pecado oculto cobraban su precio final, sin escapes, sin excusas, solo desesperación. Y entonces, en esa desesperación, vi a otras. Cuerpos que en vida fueron templos de vanidad, ahora grotescas caricaturas del horror. Mujeres que pasaban horas frente al espejo, esculpiendo sus rostros con cosméticos caros, inyectándose sustancias para borrar la edad, buscando la aprobación de los hombres y la envidia de otras. Su belleza, su única devoción. Ahora, sus rostros estaban desfigurados, la piel colgando en tiras carbonizadas, los pómulos expuestos, los labios que una vez pronunciaron halagos vanos, reducidos a fisuras humeantes.
Sus prendas de diseñador que tanto valoraron, aquellas que compraron para provocar miradas y exhibir su falso estatus, se habían fundido con sus cuerpos, convirtiéndose en una amalgama de carne chamuscada y tela ardiente, adherida dolorosamente a su piel en llamas. Y sus cabellos, sí, aquellos que peinaban con esmero, que teñían de colores exóticos o adornaban con joyas, ahora eran nidos pululantes de gusanos que se retorcían y devoraban sus cueros cabelludos, dejando un rastro baboso y nauseabundo. El hedor a carne quemada se mezclaba con el dulzón aroma rancio de lo que alguna vez fueron perfumes costosos, creando una combinación insoportable. Los ojos, antes coquetos y altivos, estaban vacíos, cuencas oscuras donde solo anidaba el terror. Escuché sus lamentos, no de arrepentimiento, sino de angustia pura, un sonido agudo y desgarrador que se unía al coro del tormento. La belleza que tanto persiguieron en la tierra se había transformado en su más cruel verdugo, un recordatorio constante de su idolatría a la carne y a las apariencias. Pero el horror no se detuvo ahí. El hedor se hizo más complejo, como incienso mezclado con carne putrefacta. Mis ojos fueron arrastrados hacia un abismo más profundo, donde distinguí figuras imponentes que alguna vez estuvieron en púlpitos de terciopelo. Eran pastores famosos, de esos que llenaban estadios, con imperios mediáticos y fortunas obscenas con engaños. Los reconocí al instante, por sus rostros, aunque ahora retorcidos por el pánico y el tormento. Estaban de pie, o lo que quedaba de ellos, sobre plataformas de fuego, hornos de pura brasa. Intentaban alzar la voz, intentaban predicar con el mismo fervor con el que vendían promesas de prosperidad a cambio de diezmos de viudas. Quería verlos caer, que sus lujosos trajes de seda se consumieran. Pero sus lenguas estaban atadas con cadenas incandescentes, brillantes como lava líquida que les corroía el alma. Cada intento de pronunciar una palabra, cada gesto grandilocuente que antes embaucaba a miles, ahora era solo un espasmo inútil. De sus gargantas no salía ni una sola palabra de arrepentimiento, solo un sonido gutural y ahogado, un silbido metálico de metal quemando carne, seguido de un gemido vacío que se perdía en la inmensidad del sufrimiento eterno. Sus ojos, antes llenos de ambición y un falso brillo espiritual, ahora reflejaban la condena, la absoluta impotencia de quienes habían comerciado con la gracia divina. Quienes usaron el nombre de Dios como moneda, ahora no podían ni gritar su propia agonía. Su mensaje se había transformado en el eco hueco de su propia condena. No había escapatoria para la idolatría del ego que los había consumido. En medio de ese lamento eterno, del hedor a carne podrida mezclado con perfume caro que se pegaba al alma, algo cambió. La oscuridad que lo consumía todo se rasgó con una violencia repentina. Un resplandor inefable, una luz que no cegaba, sino que atravesaba mi espíritu y revelaba cada miseria oculta en mi ser, emergió. En su centro, una presencia. Era Él. No vi un rostro, sino la esencia de un amor y una majestad que me postró en un temor santo, un reverente terror. El horror que me había paralizado hasta ese momento se disolvió ante su santidad. De esa luz, que era amor y juicio inseparables, surgió una voz. No un sonido audible, sino una resonancia que vibró en cada fibra de mi espíritu. Cortó el cacofónico coro de lamentos infernales como una espada de fuego. Era potente pero a la vez suave, inconfundiblemente autoritaria, pero colmada de una compasión tan abrumadora que me hizo derramar lágrimas que no podían caer. La voz me llamó por mi nombre, y sus palabras, grabadas a fuego en mi alma, resonaron. Ve y di a mi pueblo, a los que aún respiran el aire de la tierra, que la santidad no es una pose para la cámara, no es una Biblia abierta en una foto que jamás leen, ni un diezmo dado por obligación para ser visto. Diles que no es un maquillaje impecable, ni un peinado perfecto para el culto, mientras por las noches los mensajes de adulterio se deslizan por WhatsApp o se compran ropas solo para provocar la lujuria ajena. Santidad es limpieza interior, renuncia al ego, obediencia radical a mi voluntad.
Dile a mi iglesia que el tiempo se agota, la tibieza es una sentencia de condenación. El arrebatamiento no esperará a quienes aman más su propia imagen que mi gloria. Ve, y no te calles jamás. La orden fue clara, irrefutable, grabada a fuego en mi alma. Dile a mi pueblo, a mi iglesia, que la santidad no es el brillo de un labial caro, ni el contorno perfecto de una ceja dibujada con esmero, buscando me gusta y piropos vacíos en las redes sociales. Santidad no es la foto retocada en Instagram, con filtros que ocultan la realidad de un corazón que se deleita más en la aprobación de extraños que en mi espíritu. No es la ropa nueva, comprada con afán de impresionar en el culto, con etiquetas de marca que gritan orgullo en vez de adoración genuina. No es eso. Su voz, que era mi misma esencia vibrando con una fuerza cósmica, continuó, perforando cada célula de mi ser. Santidad es lo que viven en lo secreto, en la penumbra de sus habitaciones, cuando nadie les observa. Es la pureza de cada pensamiento, la honestidad brutal de cada clic en el celular. Es la decisión firme de apagar la pantalla cuando aparece un perfil que despierta el deseo prohibido. Es rechazar, con la misma contundencia, el coqueteo disimulado en grupos de WhatsApp, esos mensajes que se escriben al amparo de la noche, sembrando el cizaña del adulterio digital, rompiendo lazos sagrados, profanando cuerpos y almas. Es la guerra silenciosa y constante contra la vanidad que le susurra al oído que su valor está en su físico, en sus posesiones y no en mí, su único Salvador. Es dejar de perseguir las migajas podridas de este mundo que perece y buscar mi rostro con urgencia. El tiempo, dile a mi pueblo, el tiempo es tan corto que ya casi no existe. Despierten de una vez. Y su voz, penetrando hasta el tuétano de mi alma, continuó, entregándome la orden más terrible y urgente que jamás había oído. Ve, me dijo, y avisa a mi pueblo sobre el engaño que los consume. Advierte la idolatría de Pixel, esa que los atrapa en pantallas, persiguiendo me gustas y seguidores como si fueran la vida eterna. Esa búsqueda insaciable de validación humana ha enfriado sus corazones y los ha desviado de mí. Dile que sus celulares son altares paganos, sus dedos esclavos adorando imágenes vacías, mientras mi espíritu clama en el silencio de sus templos. Denuncia, prosiguió su voz, las mensajes ocultas de adulterio que se deslizan por sus WhatsApp durante el culto, sí, en mi propia casa, mientras fingen adoración. Esos coqueteos prohibidos, esas conversaciones que encienden la lujuria, ¿creen que yo no las veo? ¿Creen que la hipocresía puede ocultar la podredumbre de sus intenciones? Y sobre todo, me urgió, desenmascara el evangelio del yo, de la prosperidad egoísta y la vanidad que ilusiona a tantos. Ese evangelio dulce que promete riquezas y fama, salud y éxito, pero ha vaciado de verdad el significado de mi sacrificio. Ese que les enseña a amarse a sí mismos por encima de mí. Muchos se dicen míos, predican en mi nombre, pero sus corazones están lejos, llenos de orgullo y avaricia. El arrebatamiento se acerca, y muchísimos que se creen salvos, que hoy levantan sus Biblias y cantan con sonrisas falsas, serán dejados atrás. Se quedarán, viendo cómo la tierra se estremece sin ellos, porque su fe fue una farsa, una fachada de piedad podrida por dentro. Avisa con urgencia. ¡Avisa con urgencia! La voz resonó, un eco vibrante. De repente, fui arrancado. No hubo transición suave, solo una violenta sacudida, como si un gigante invisible me hubiese sujetado y tirado hacia abajo, a través de velos invisibles, cada uno rasgándose con un dolor punzante, un grito ahogado en mi garganta espiritual antes de pronunciarlo. La luz celestial se desvaneció, reemplazada por una oscuridad opresiva, y luego un flash blanco cegador, seguido de un golpe seco, brutal. Mis ojos se abrieron de golpe, pero no a la luz gloriosa, sino al techo blanco de una habitación desconocida, con el zumbido constante de máquinas y el olor antiséptico hospital. Cada fibra de mi ser gritaba. Era como si hubiesen vertido ácido hirviendo en mis venas y luego congelado mis huesos. El aire que entraba a mis pulmones era espeso y frío, una lucha para respirar.
No solo era el dolor físico de mi cuerpo maltratado, de los tubos y las agujas, era un dolor espiritual más profundo, la angustia de haber regresado, de llevar conmigo el peso de lo que había visto y oído. Las imágenes del infierno, los rostros distorsionados, el hedor a carne quemada y perfume barato, las voces de aquellos que cantaron alabanzas vacías, todo se proyectaba en mi mente como una película ininterrumpida. El mandamiento de Jesús, esa orden urgente de avisar, ardía en mi pecho, una brasa incandescente. Sabía que la vida, mi vida, la que conocía antes de morir en ese fatídico accidente, había terminado para siempre. Yo ya no era el mismo. Era un vaso roto, remendado con fragmentos de terror y revelación divina, cargado con una misión que me aplastaba el alma con su magnitud. El mundo que veía ahora estaba teñido de un color diferente, el color de la urgencia y la eternidad. El peso era insoportable. El peso era insoportable. Y no, este peso no era una figura, era la carga real al regresar, sabiendo lo que les aguarda a tantos. Escúchenme bien, no hay más tiempo. El arrepentimiento no es una promesa incierta, ni un plan a largo plazo que puedes posponer. Es ahora. ¿Sigues navegando perfiles ajenos en Instagram, codiciando cuerpos que no te pertenecen? ¿Envías mensajes obscenos, disfrazados de humor, a contactos que no son tu cónyuge? Eso, hermana, hermano, es adulterio, de píxel, puro y directo. ¿Aún te preocupa más el labial perfecto, el escote, la marca de tu ropa o las fotos en tus redes que la condición de tu espíritu? Vanidad putrefacta es un velo grueso que te impide ver la eternidad. Te levantas cada domingo con la Biblia bajo el brazo, pero la noche del sábado tus ojos se deleitaron con contenido abominable. Tu corazón sigue aferrado a la mentira, a la manipulación en el trabajo o en casa, mientras en la iglesia alzas tus manos y cantas santo. Hipocresía nauseabunda. Esto no es un juego, ni sugerencia, es la última llamada. Dios no pide perfección inalcanzable, pide honestidad brutal y un corazón contrito. Te pide que examines tu vida, cada rincón oscuro, cada mensaje borrado antes de que tu pareja lo vea, cada me gusta a una foto provocativa, cada hora invertida en series y chismes mientras la palabra de Dios acumula polvo. Despierta, examínate ahora mismo. No hay promesas de un mañana. El tiempo se acaba. La puerta está a punto de cerrarse y muchos no alcanzarán a entrar. La puerta está a punto de cerrarse y muchos no alcanzarán a entrar. Y a los que se queden fuera, ay de ellos. Yo vi a esos cristianos que en la iglesia levantaban manos en adoración con un fervor impostado, pero sus teléfonos ocultaban mensajes de adulterio a las 6 de la tarde y 47 minutos justo bajo el púlpito. Vi a las que vestían modestas faldas largas para el culto, pero fuera, sus escotes pronunciados y transparencias excesivas gritaban provocación a otros hombres. Hipócritas, sus oraciones eran huecas, su piedad un disfraz. El infierno que les espera no es una teoría, lo sentí. Era el hedor a perfume caro de vanidad mezclado con azufre y carne putrefacta, el sonido de las carcajadas guturales del diablo y el llanto desesperado de aquellos que creyeron que una apariencia bastaría para engañar a Dios. No habrá segunda oportunidad. Sus máscaras se desprenden, revelando el rostro putrefacto de la autojustificación y el engaño. ¿Crees que el diablo no te ve? No, él te marca. Él conoce tus pecados ocultos, esos mensajes borrados, esas compras compulsivas para impresionar, esos documentos fraudulentos que firmaste. Vi nombres conocidos, pastores de éxito con grandes auditorios, cantantes famosos que llenaban estadios, todos con la marca de la tibieza. Tu nombre podría ser el próximo en aparecer en esa lista del abismo si no abandonas la hipocresía y te arrepientes hoy. Despierta antes que sea demasiado tarde. Ahora que usted ha visto lo que yo vi, ¿cuál será su elección? Deje su amén en los comentarios si usted decide hoy abandonar la tibieza y la hipocresía. Inscríbase para más alertas proféticas y active el timbre porque el tiempo es corto.